Hay un momento en la batalla en el que dejas de ser tú. No es cuando te hieren. No es cuando tienes miedo. Es cuando pierdes el control y, cuando eso ocurre, ya es demasiado tarde. Si alguna vez te has preguntado qué ocurre realmente en la mente de alguien que atraviesa el infierno, suscríbete a nuestro canal, porque hoy vamos a descender a las profundidades de la psique humana bajo el peso de la gloria imperial. Estás en la línea, con el escudo en alto, la respiración acelerada y el sudor escociendo en los ojos. Todo parece bajo control, o al menos eso es lo que te han repetido durante años de instrucción en los campos de entrenamiento. Pero algo no encaja, el aire pesa más de lo normal y el silencio antes del choque es un vacío que te succiona el alma. Tienes el gladius enfundado, la mano firme, el corazón latiendo contra el pecho como un prisionero buscando una salida. Entonces, el muro de escudos enemigos se mueve y comienza la danza de la muerte. Tu cuerpo responde a un entrenamiento grabado en la médula ósea. Sigues el ritmo, golpeas, avanzas, retrocedes, bloqueas. Todo es automático, una coreografía de acero y madera donde no queda espacio para el pensamiento libre. Roma te enseñó a no dudar, a no cuestionar la orden, a ser un engranaje más en una máquina de conquista diseñada para no fallar jamás. En esta fase de control, eres un depredador eficiente, un soldado romano que respira al compás de la falange. Cada movimiento es preciso, cada estocada busca el hueco en la lorica del oponente. Te sientes poderoso porque el sistema funciona y tú eres parte de él, pero en el fondo de tu conciencia, una voz pequeña te advierte que la perfección es un estado demasiado frágil para un entorno tan caótico. Algo empieza a fallar bajo la superficie de la armadura. El sonido comienza a transformarse, mutando de un estruendo coordinado a un lamento distorsionado. Los gritos de tus camaradas pierden su cadencia humana y se convierten en chillidos que rasgan el aire, como si el viento mismo hubiera decidido volverse enemigo. El impacto del metal contra el metal suena diferente, más sordo, más visceral, como si estuvieras golpeando la carne de una bestia que no puede morir. Tu visión se estrecha drásticamente, perdiendo la periferia, olvidando que existe un cielo o un campo de batalla detrás de ti. Ya no ves la estrategia, ni al centurión gritando órdenes, ni el estandarte que marca tu posición. Solo ves lo que tienes delante, ese rostro cubierto de barro y odio que te desafía. Intentas reaccionar, intentas recordar tu formación, pero cada impulso nervioso llega tarde, como una carta enviada a un destinatario que ya ha abandonado la ciudad. Y es ahí, en ese vacío temporal, donde empieza el verdadero problema. Miras a tu lado, buscando la seguridad del flanco de tu hermano de armas, pero el hombre que sostiene el escudo a tu izquierda es un extraño. Su rostro, bañado en sangre y sudor, parece una máscara de cera derretida, una mueca que no logras reconocer. Las órdenes que llegan a tus oídos son un rumor sin sentido, un eco lejano de un mundo que ya no tiene relevancia en el presente absoluto. El tiempo se rompe en 1000 pedazos, un segundo dura horas, una eternidad, mientras la luz del sol parece filtrarse a través de un cristal sucio y roto. O quizás el tiempo se detiene por completo, dejándote suspendido en un limbo donde la lógica ha sido reemplazada por la pura necesidad de sobrevivir. Tu mente, ese órgano privilegiado que te distinguía de los animales, ya no puede seguir el ritmo frenético de la carnicería. Está agotada, sobrepasada por el exceso de estímulos, por el olor a hierro y desechos que flota en el aire sofocante de la batalla. Y entonces, ocurre lo inevitable. De repente, tu cuerpo ya no responde a tu voluntad. O, lo que es peor, responde solo, como si fuera una entidad independiente poseída por una furia primitiva. Tu mente se desconecta, se apaga como una antorcha bajo una lluvia torrencial. No hay pensamientos complejos, no hay cavilaciones sobre el honor de Roma o el regreso a casa. No hay decisiones, no hay ética, no hay remordimientos. Solo quedan impulsos, una cadena ininterrumpida de movimiento mecánico que busca el impacto.
Eres un espectador dentro de tu propio cráneo, observando cómo tus brazos alzan el arma y la bajan con una violencia que jamás habrías permitido en tu estado normal. Tu conciencia se ha retirado a un lugar seguro, un rincón oscuro de tu mente donde el horror no puede tocarte, mientras tu cuerpo vacío sigue cumpliendo órdenes que ya no comprendes. Ese es el momento exacto. Cuando dejas de elegir. Cuando dejas de ser tú. Cuando el entrenamiento toma el mando, ese sistema de respuestas aprendidas que sobrevive cuando la humanidad se marchita, y tú, el hombre que una vez tuvo nombre y recuerdos, simplemente desapareces. Sigues luchando, por supuesto. El gladio sube y baja, el escudo se mueve, los pies encuentran equilibrio en el suelo resbaladizo de sangre ajena. Pero tú estás en otro lugar, observando la escena desde una distancia abismal. Estás viendo cómo el metal se hunde, cómo la vida abandona los ojos de otro, pero no sientes nada. Estás cautivo dentro de tu propia piel, sin control, sin identidad, sin pasado que defender y sin futuro que planear. Eres una máquina biológica, un mecanismo de destrucción puro y despojado de cualquier residuo de civilización. El ruido es ensordecedor, pero para ti es un silencio absoluto, un vacío donde no cabe ni siquiera el miedo. Has pasado al otro lado de la barrera, a ese territorio donde los soldados ya no son hombres, sino herramientas desechables de un imperio que nunca se detiene a preguntar qué queda de ellos cuando el fragor del combate se disipa. El sol sigue su curso, ignorante de la tragedia que se despliega en la tierra, mientras tú sigues moviéndote por pura inercia. Es un baile macabro donde el compañero que tenías al lado hace un momento es ahora un obstáculo bajo tus botas, y ni siquiera eso te detiene. No hay llanto, no hay risa, solo la ejecución técnica de la violencia. La pérdida de control es absoluta porque ya no hay nadie al volante. El entrenamiento es un maestro cruel que promete protección a cambio de tu alma, y cuando llega la batalla, reclama el precio total. Lo más aterrador no es la muerte que acecha desde todos los ángulos, sino la revelación de que el ser humano es capaz de seguir funcionando incluso después de haber renunciado a su humanidad. Has dejado de ser el soldado que prometió lealtad, ahora eres solo un residuo de la guerra, una sombra que corta y golpea en nombre de un ideal que ya no puedes recordar. ¿Qué queda cuando el clamor cesa y el cuerpo finalmente se desploma por el agotamiento? ¿Quién vuelve a casa si la persona que se fue nunca regresó realmente de aquel instante de colapso? Es la gran paradoja del guerrero, el entrenamiento le otorga la fuerza para ganar, pero le arrebata la esencia para sobrevivir a la victoria. En el campo de batalla, el tiempo es una trampa mortal y cada segundo de lucidez es un peligro inminente. Por eso, el soldado aprende a apagar la luz, a dejar que el instinto tome el control. Es un mecanismo de defensa extremo, una forma de preservación que, a largo plazo, es la forma más definitiva de autodestrucción. Te conviertes en un recipiente vacío que la guerra llena de sangre. No hay vuelta atrás una vez que has cruzado ese umbral, una vez que has experimentado la desconexión total. Has visto lo que hay detrás del velo y, desde ese momento, la paz del hogar será siempre un espejismo, una irrealidad ante la verdad que ahora vive en tu sangre. La próxima vez que imagines una batalla, no pienses solo en las tácticas, en las formaciones o en la gloria del estandarte. Piensa en el hombre que hay debajo del casco, en el momento en que su mente dice basta y se retira a las sombras. Piensa en la soledad absoluta de ese individuo que, mientras su cuerpo sigue la coreografía del combate, se encuentra perdido en un abismo donde no hay nombre, ni origen, ni destino. Porque en la guerra, el mayor peligro no siempre es el enemigo que tienes frente a ti, con la espada desenvainada y la mirada cargada de odio. El mayor peligro es el momento exacto en el que dejas de ser humano, ese instante en el que tu propio ser se fractura para dejar paso a la herramienta que el imperio necesita. Y una vez que has cruzado esa puerta, nunca vuelves a ser el mismo, porque has conocido el silencio del vacío y la monstruosidad de la ausencia. La historia de los soldados es, en última instancia, la historia de los límites de la psique.
Hemos explorado este abismo desde la perspectiva de la Legión, esa máquina perfecta de guerra que, bajo su superficie de orden y disciplina, albergaba las mismas grietas que cualquier otro ser humano cuando se ve expuesto al horror insoportable. Los imperios caen y las murallas se desmoronan, pero el soldado, ese hombre que pierde el control en medio del estruendo, permanece como el testigo mudo de la realidad más oscura de nuestro pasado. Si este viaje al corazón de la batalla te ha hecho reflexionar sobre lo que significa realmente sobrevivir al caos, no olvides dejar tu opinión en los comentarios. Nos gustaría saber qué piensas sobre este límite invisible. ¿Es el entrenamiento una bendición que salva vidas o una condena que nos despoja de lo que nos hace humanos? Tu participación es lo que permite que estas historias sigan vivas y que podamos seguir desenterrando los secretos de los que estuvieron allí, donde el destino se escribía con sangre y acero. Cierra los ojos e imagina por un breve instante ese momento. El ruido se apaga, la luz se vuelve gris, y tú te observas desde fuera, como si fueras un extraño. Sientes el peso del equipo, la rigidez del metal, pero no sientes el cansancio, ni el dolor, ni el miedo. Solo la ejecución, el movimiento, el vacío. Ese es el precio de la guerra, un precio que no se paga con oro, sino con la pérdida de uno mismo. Roma pudo conquistar el mundo conocido, pero a costa de convertir a sus hijos en máquinas que, al final del día, ya no sabían quiénes eran ni por qué seguían allí. Es una lección que la historia nos ha susurrado a través de los siglos, un recordatorio de que la verdadera tragedia de la guerra no ocurre solo en el campo, sino en la mente de aquellos que son obligados a perderse para poder cumplir con su deber. Si quieres seguir explorando la vida real de los soldados en la antigüedad y descubrir más curiosidades sobre cómo era realmente el día a día en los conflictos más brutales de nuestra historia, asegúrate de haberte suscrito y activa las notificaciones. En nuestro próximo encuentro, analizaremos los dilemas éticos y la supervivencia cotidiana de quienes vivieron bajo las órdenes de generales implacables. La historia militar es mucho más que nombres de emperadores y fechas de batallas. Es el testimonio de la resistencia humana, la crónica de las mentes que se quebraron para sostener un imperio y las voces que, a través de los siglos, todavía nos hablan desde el colapso. Porque en cada detalle, en cada pequeña decisión, reside la esencia de lo que fuimos y el reflejo de lo que somos hoy. Gracias por acompañarnos en este descenso al corazón de la batalla, allí donde el soldado deja de ser humano para convertirse en leyenda. No olvides compartir este video con otros apasionados de la historia y nos vemos en la próxima entrega, donde continuaremos desvelando los secretos que la historia ha intentado ocultar. Recuerda que, al final, la verdadera historia la escriben aquellos que estuvieron allí, observando desde ese rincón oscuro donde el control ya no existe y el ser humano se desvanece en la eternidad del campo de batalla. La guerra te cambia, te transforma, y quizás, después de conocer este momento exacto, puedas entender un poco mejor por qué el pasado sigue siendo una herida abierta en el presente. Mantente atento, sigue cuestionando y, sobre todo, no dejes nunca de aprender de aquellos que, a pesar de haber perdido su control, fueron los pilares de la historia. Hasta la próxima.